Buenas noches a todos, muchas gracias por estar el día de hoy acá. El mundo tiene una continua protesta por muchos motivos y el día de hoy logré reunir a estos tres caballeros que tenemos el día de hoy. Desde Chile tenemos a Eric Allende. En Chile comenzó la protesta por el aumento en el precio de los viajes en el metro de Santiago. Fue como el detonante, ¿no? Tenemos Sí. al parcero venezolano, al viejo Oscar, que en Venezuela las calles se Pues comenzaron a viejo es un llenar decir. de gente por el régimen, contra el régimen de Maduro, ¿no? Y acá en Colombia hace poco los estudiantes defendieron su derecho a protestar contra la corrupción que abunda por muchos lados, pero digamos que el detonante fue lo de la universidad distrital y en general de las universidades públicas. Y hoy nos acompaña el viejo Luis Carlos Ayala, que también está metido en este tema. Entonces, pues nada, bienvenidos. Agradezco a BogoArt, a Zona 5, a Igers Colombia, a Cartel Urbano, a Te Amo Bogotá por ayudarme a difundir este espacio para que todos ustedes estén el día de hoy acá. Recuerden que nos encuentran en redes, a Oscar como el Testigo 44, a Eric lo encuentran como Eric Matia, a Luis lo encuentran como Luis Carlos A85 y a mí me encuentran como Cristian con M, Cubillos. Bueno, nada, pues me gustaría que para empezar me contaran por qué decidieron ser fuente de la información de las protestas sociales en sus respectivos países. Comencemos con Oscar. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación. Me alegra que nos salude de buenas noches, caballeros. Faltan unas damas aquí que compartan su experiencia. Sería interesante también para la próxima tener ese punto de vista, ¿no? Algún comentario rapidito ahí como de intro. Vale. Pero, bueno, en realidad mi acercamiento a la protesta social viene desde mucho antes del inicio de la gran ola de protestas en Venezuela de 2014. Hay otros antecedentes, pero digamos que esa fue la gran ola. Luego, la gran ola, no la gran ola. Luego vino 2017, pero yo sigo, digamos, la situación de ruptura y de confrontación social en Venezuela desde mucho antes, ¿no? Y ese es mi interés. Incluso participando, no digamos en este contexto, en otros países donde viví, también de movimientos sociales, ¿no? Y de movimientos No, espérame. ya, con movimientos contestatarios, libertarios, ¿no? Pero porque me interesa, ¿no? Me interesa todas estas situaciones que conllevan a la protesta, ¿no? ¿Cuál es la situación que vive la gente? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Sus iniciativas de acción, sus formas de organización, no solo en este caso contra los problemas con el gobierno de Maduro y la gran cantidad de, de problemas sociales. Estas no son mis No, imágenes. aquí ya las encontré. Todo bien. Eh, no solo contra el gobierno de Maduro, sino contra todo un cúmulo de situaciones que confronta a la gente en Venezuela por problemas económicos, por problemas políticos, por problemas ideológicos y por una ruptura social grande, por la violencia, Entonces, bueno, eso me hace acercarme a cubrir este tipo de situaciones y a ver quiénes son los protagonistas, cómo se desarrollan estas manifestaciones y cuáles son las motivaciones principales, ¿no? Bueno, en el caso de Eric, ¿cuál fue la motivación para salir a la calle a cubrir este tipo de eventos? No sé, en Chile desde cada como 6 7 años hay un movimiento importante, sobre todo estudiantil y universitario, esto partió el 2006, como con la revolución de los pingüinos. Yo ahí tenía 12 13 años creo, 13 14 por ahí. Ujú. Y después se repitió el 2011, que fue justo cuando yo entré a estudiar fotografía, después de salir del colegio. Y siempre me han interesado los temas sociales, aparte que empecé a estudiar como fotografía periodística y estudiaba en el centro, las manifestaciones pasaban ahí. Y de ahí me empezaron a llamar la atención, pues, como estar cubriendo eso. Igual de la época de dictadura, mi familia estuvo como metida en eso, mi mamá era de las juventudes comunistas en su tiempo, como tengo como
obligado con eso, y también siempre he tenido como, o con amigos que tienen relaciones, o yo formo parte del colectivo Migrar Foto, que estamos interesados también como en los movimientos sociales en general, de todo ámbito. Y las manifestaciones son algo que siempre nos han acompañado, entonces siempre han estado como ahí para cubrirlas. Y algo que creo que es importante es como histórico, pues como volver a ver las fotos de lo que pasó en dictadura acá, ¿sí? Y estar ahí como porque al final uno también puede, desde la fotografía también se puede ayudar en diferentes casos. Entonces, como estar ahí, hacer fotos, estar como en un momento histórico. Listo. Luis, por qué cubrir este evento en Colombia? Hola, buenas noches a todos. Pues el detonante fue a raíz de una experiencia en la Universidad de Cundinamarca que se adelantaba una protesta. Eh, pues ahí hubo un abuso de autoridad grande hacia las personas que estábamos en ese momento registrando y pues hacia los manifestantes. Entonces ahí dije como, no, ya esto toca mostrarlo o mostrarlo. En Colombia, pues todos sabemos que el movimiento estudiantil siempre ha abanderado esa protesta social. Pero a mí en particular me llama mucho la atención es la acción directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la forma eh, menos querida y peor receptada por la gente, ¿sí? Pero también entiendo que la acción directa es la última opción, cuando ya la gente se cansa de seguir un conducto regular de pacifismo, de hacer denuncias, de hablar, de tutelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que reciben es que los ignoren, ¿sí? Entonces también busco muchos detalles, por eso me gusta estar cerca. Ok. Las tensiones, los detalles, los objetos, todo este tipo de cosas que, que uno puede ir viendo que generalmente el público no los ve, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es lo que busco para mostrar. Y el detonante, pues, fue esa situación en Soacha. Aunque, pues, en mi juventud, durante el tiempo que estuve en la universidad, iba a las manifestaciones, a las marchas, etcétera, etcétera. Ok, listo. Digamos que todos tienen como una cercanía con la protesta desde mucho antes de que esto se volviera como algo, Sí, como desde desde antes, digámoslo así, y pues como que quieren registrar esos momentos históricos de esas exacto. tensiones, ¿cierto? Sí, Entonces, porque en ahí me Colombia hace mucho tiempo no se ha dado un movimiento así. Sí, el último movimiento grande fue durante el paro agrario y pues ahí todo se quedó en calma. en calma, sí. Entonces, Oscar, ¿cuál es la responsabilidad del fotógrafo con la sociedad en el país, con conflictos y comunicar todos estos conflictos y toda esta protesta, digamos, allá en Venezuela? Que es un Bueno, poco como cortantes la información en los canales del gobierno. Digamos que ahí ustedes cumplen como esa voz. claro, tenemos una responsabilidad enorme, sobre todo con el público lector. No sé si Si mi quieres Instagram, compartes, si quieres compartes porque la pantalla. es muy variado. Ya, vamos a ver. Claro, nosotros tenemos la responsabilidad, la capacidad, el deber y sobre todo en lo personal el interés, ¿no? De conocer cuáles son estas problemáticas con mayor profundidad, con mayor cercanía, y tratar de hilvanar un poco, ¿no? De conectar todas estas historias de lo que vive la gente, de las problemáticas que les afectan, de cómo ese tipo de situaciones se van montando una tras otra hasta producir estallidos sociales, hasta producir confrontaciones
Y no solo en el caso de este gobierno y de esta situación venezolana que es muy particular en relación a otros contextos sociales, ¿no? Sino en un panorama global donde creo que tenemos esa responsabilidad de escarbar un poco, de conectar, de ver a los ojos las situaciones más, de una manera más cercana para comprender mejor y comunicar con mayor propiedad, ¿no? Y con mayor conocimiento, si se puede, de cosas que quizás no son tan evidentes a la luz de un lector tercero, de una persona que ve las cosas quizás desde un solo punto de vista y podemos mostrar múltiples facetas de las problemáticas. O sea, la fotografía en la protesta social creo que debe ser un punto intermedio entre un conocimiento y una búsqueda previa y una continuación luego de que esa protesta de cierta manera se acaba y se vuelve una pieza más de una continuidad histórica, ¿no? Cómo esa protesta generó cambios o no, resultados, consecuencias, más allá de una bomba lacrimógena, más allá de un número, más allá de simplemente quiénes son estas personas que protestan, por qué, contra quiénes protestan, ¿no? ¿Contra qué protestan? Muchas veces la confrontación no es personal meramente, ¿no? Sino una protesta por prácticas ideológicas, prácticas políticas, situaciones económicas, ¿no? Y no simplemente un adversario personal, o al contrario, puede ser verdaderamente adversarios personales y en eso nosotros tenemos una gran responsabilidad de comunicar cuáles son estos factores que se están moviendo y quizás tumbar un poco directrices de intereses mediáticos, ¿no? También no ser simplemente una visión unilateral de un interés mediático, sino una confrontación o una discusión, digamos, un diálogo, un debate sobre múltiples diferentes aspectos previos y posteriores a la protesta. Bueno, tú estás hablando aquí cosas interesantes y es continuidad, ¿no? Y en Chile, digamos que fueron varias las protestas. Entonces, me gustaría saber eh, eh, que- por qué es necesario conocer ese contexto social y político que motiva a los actores antes de ir a cubrir las protestas, porque pues es algo que siempre está en el ambiente y es lo que genera que siempre haya esa continuidad que habla Oscar de las marchas. Cómo fue? ¿Qué nos puedes contar tú, Eric, de eso? Y como en Chile siempre, como te decía, ha habido como diferentes explosiones sociales, pero generalmente todos los años hay marchas, por lo menos en Chile. Hay años que son más fuertes que otros, y sí, pues como tú dices, todas estas marchas que siempre han sido como muy puntuales, en 2011 fue como de universitarios, en 2006 fue de estudiantes de escolares, han habido como de AFP, el tema de pensión acá, de salud, como que ahora todos se juntaron. Y creo que también tiene que ver mucho como con este despertar como latinoamericano, como que lo que siguió un poco en Ecuador, y como con redes se comparte todo también, esto de ver que sí se podía un poco como derrotar o ganarle al poder, pues. Porque aquí en Chile no había pasado mucho. No sé, el 2006 cuando fue el movimiento de estudiantes de colegio, Bachelet sacó una ley que al final no ayudó mucho. Siempre en Chile han sido como parches los que han puesto, nunca se ha querido cambiar como de forma definitiva todo. Entonces, Sí. como esto que ya subieron el 30 pesos, que los sueldos suben, todo es caro en Chile, y ver esto como que estaba pasando en Ecuador, hizo que la gente ya se aburriera. Aparte que también vienen parte de generaciones que ya no son como hijos directos o son nietos de gente que vivió la dictadura, entonces ya no está de tanto ese miedo como antes. Oye, aquí tengo las fotos que estás hablando de Ecuador. Estas son las de Ecuador. Sí, eso fue Ecuador. Y aquí ya empiezan las de Chile. Bueno, Luis, cuéntanos cuál es sí, como porque es necesario conocer el contexto social y político de los actores que están en esa protesta, tanto de los manifestantes como de los políticos, como todo el conflicto que hay en la sociedad. Antes Pues de ir a tomar fotos. es pues necesario, creo yo, también como de compromiso con uno mismo y lo que va a informar, ¿sí? Si usted no tiene claro qué es lo que está haciendo ahí y qué es lo que quiere mostrar,
y cuál es el mensaje que quiere enviar, para qué lo va a hacer. ¿Sí? Es porque es el momento, entonces solo quiero mostrar y por moda ir a tomar fotos. ¿Sí? Ujú. No tener claro un mensaje creo que es una falla grande que han cometido muchos. ¿Sí? Que quizás están empezando, que sienten las ganas de ir, también por autocuidado. Si uno no sabe, si uno no entiende cómo se mueve, porque hay una lógica dentro de toda esa manifestación, de lectura del cuerpo, de saber qué va a pasar, de tratar de anticipar qué va a pasar, para uno poder estar en el momento que debe estar y hacer la foto necesaria para mostrar. ¿Sí? Si yo no conozco la historia, si yo no sé por qué esa gente está manifestándose, las necesidades de la gente que está ahí, porque si se está dando es por algo, no es gratuito, no es solo por salir a joder, como dice mucha gente en Colombia, Sí. ¿sí? Sino que, ah, no, es que esos son unos que quieren joder y lo único que quieren es joder y ya, porque se les han vendido tanto el cuento de que estamos bien y que estamos felices en este país, que la gente todavía no cree que estamos mal. Entonces, Ujú. si usted no va con esas cosas claras en su cabeza, ¿qué va a mostrar? ¿Qué mensaje va a terminar mandando? ¿Sí? Creo que es también un compromiso muy personal de uno, de tener claro eso y saber conscientemente qué va a hacer allá. Porque Claro, uno que divinamente, eso es en lo medio primero del que uno debe tumulto, hacer, ¿no? Como uno en análisis. el tumulto se puede encontrar un fotógrafo que le dice a uno, ve, ¿y por qué se tapan la cara? Ve, ¿y por qué cogen una roca? Ve, ¿y por qué se mueven de tal forma? Y uno es parce, lo mínimo es que usted sepa qué es lo que está haciendo acá. Y entender el ¿Sí? Si no contexto de sabe, todo. pues, ¿Qué es hace acá? sí, es Si no sabe, pues ¿qué como, hace acá? sea consecuente, o sea, entienda el contexto, entienda a esas personas y mande el mensaje que quiere mandar de una forma certera y Bueno, acertada también. tú estás hablando de la autoprotección, ¿no? Entonces, ¿es necesario tener un equipo de seguridad como cascos, chalecos, identificación de prensa para ir al campo? ¿O no es necesario? Pues sí, la identificación sí, porque a veces molesta un poco. Aún teniendo identificación molesta. A mí me han pasado un par de cositas por ahí. Eh, pues generalmente yo trato de ir con un casco mínimo, como así sea de bici, con la identificación de prensa, el carnet y una máscara de gas y unas gafas para proteger un poco los ojos. Eso es Eh, como lo que utilizo. Hay fotógrafos de agencias que andan con chaleco antibalas, casco blindado, máscara completa para el gas. Sí, ya pues depende también el alcance que uno tenga, ¿no? A su bolsillo. Oscar, Oscar, en Venezuela, ¿cómo se maneja eso No, el es, autocuidado? es fundamental saber que te tienes que cuidar. Primero porque ninguna foto vale una vida. Hay que quitarse ese sueño también de el superfotógrafo de guerra superheroico, que está en todos los conflictos y es un Robocop de la fotografía, ¿sabes? Hay que cuidarse y hay que estar muy atento, conocer poco a poco el contexto, conocer lo que menciona Luis Carlos, ¿no? Cómo se mueven, ir conociendo la calle y el ambiente y cómo se comportan los diferentes grupos, ¿no? Tanto dentro de los manifestantes como dentro de la policía o el grupo que controle en esas zonas, ¿no? Pero es fundamental protegerte, o sea, primero porque con un bombazo en un ojo, que no se lo deseo a nadie, que pasa muchísimo, no se puede trabajar, no se puede, lleno de perdigones y obviamente uno se convierte en blanco de diferentes cantidades de situaciones, sea de parte de los organismos policiales, sea de parte de los manifestantes, a veces más, a veces menos, son contextos cambiantes, ¿no? Ujú. Pero un casco adecuado, máscara, por lo menos yo he trabajado en manifestaciones en Colombia también Sí. y, y en Bogotá y en otros sitios. Y me ha tocado diferentes contextos, me ha tocado unas más tranquilas,
unas más picantes, unas con un gas que no pegaba tanto, con el que pude trabajar con máscara. Aquí en Venezuela no podría trabajar con una máscara menos de la máscara completa. Por- También muchas veces hace falta chaleco antibalas porque se han dado muchas situaciones de disparos reales, Ujú. tanto de escondidos de entre la policía como de escondidos de entre otro lado, como eh, morteros, fragmentarias, bombas lacrimógenas que te explotan encima. Mil situaciones que hace falta prever y proteger al máximo en el contexto en el que estás, ¿no? Con respecto al carnet de prensa, yo creo que hay una responsabilidad de la prensa, hay una responsabilidad dependiendo de para quién trabaja, pero tampoco creo que eso tenga que ser completamente una limitante para el fotógrafo, para el documentalista, ¿no? Para quien tiene, siente que tiene una responsabilidad, un interés, una curiosidad, más tienes que saber dónde te mueves. O sea, no te puedes ir a una línea de frente si no has ido paulatinamente preparándote. Primero porque te pones en peligro tú, porque pones en peligro otras personas, porque probablemente estorbes más que ayudar. Y lo digo con mucho respeto y con mucha consideración por todo el mundo. Todos pasamos por ahí en algún momento un poco, ¿no? Pero es un consejo de ir poco a poco, aprendiendo, moviéndote, y además porque no todo está sucediendo en la línea de frente. Hay mil cosas interesantísimas, importantes, más sutiles, más tenues, diferentes, ¿sabes? Uno muchas veces estamos en la línea de frente también por un poco un deber, ¿no? Pero no es el único lugar donde quisiéramos estar. También hay que salir, hay que entrar, hay que... La protesta es mucho más grande, como mencionaba anteriormente, que simplemente los bombazos o lo que sea que se esté dando en la confrontación más física, ¿no? Claro. Entonces, paseémonos por eso, protejámonos en relación a eso, respetemos el trabajo del de al lado, respetemos el trabajo de quien también está con un deber ahí y sepamos que es mucho más amplio y más interesante de lo que puede ser solo el bombazo, pues. Eric, digamos que aquí Oscar dice que obviamente a veces se han dado los casos de perder ojos por, por la fuerza, ¿no? Por la fuerza armadas de los países. Digamos que en Chile esto se ha venido como, como volviendo un fenómeno, ¿no? Se ha vuelto un fenómeno. Entonces, Sí, si yo no tengo esa seguridad, ¿cómo me debo ir vestido? ¿Qué tipo de ropa debería llevar para ir a ese tipo de eventos si no tengo un casco, si no tengo... ¿Qué mira, recomendación das? yo cuando estuve en Ecuador andaba como medio de vacaciones, digo, estaba dictando unos talleres, entonces no andaba con equipo ni nada, y ahí solo con buzo. Yo sí usaba como parca, porque acá en Chile hay harto carro lanza agua, entonces estaba como acostumbrado a eso, y en Ecuador no había nada. Pero igual andar como con harta ropa por si el proyectil impacta no va a ser tan fuerte. Y ahí yo usaba mascarillas estas que usan ahora como para el coronavirus, y hojas de eucaliptus que los indígenas en Ecuador andaban usando para los gases. Pero nada. Y acá en Chile sí ha sido más fuerte. Gracias a Dios, a mí hace un par de años un tío me regaló como una máscara entera, una full face, entonces como trabajo con eso y no me ha pasado como nada en los ojos. Me llegó un perdigón una vez, me rebotó en la máscara y no me pasó nada más, pues, rebotó nomás. Y yo, ropa cómoda. Y sí, yo intento salir siempre con pantalón largo, a mí me llegaron unos perdigones en las piernas y hay uno que me entró a la mitad nomás, gracias a que andaba como con jeans gruesos. Ok. Entonces eso hizo que el perdigón no entrara por rebotar en el pantalón. Porque tengo compañeros que, bueno, de migrar también, que iban con short y sí el perdigón le entraba. Entonces en Chile antes no disparaban perdigones y ahora cuando fue todo este del 18 de octubre hacia adelante, sí empezaron a disparar harto. Entonces ahí se había cuidado. Yo principalmente salía como con harta ropa, siempre con polera y chaqueta, nunca como a manga descubierta o con short, siempre con pantalón. En tal que si me llega algo, le cuesta atravesar, porque fue lo que me pasó. Justo el día que me llegó fue el día que salí con el jeans más grueso que tengo. No me puedo caer la mitad. Entonces el autocuidado es súper importante en estos Sí, momentos. Y qué kit básico llevan ustedes en su mochila, digamos, para retener de pronto ese gas? O sí, ¿qué kit llevan para como primeros auxilios? Como, ¿qué cosas llevan en su mochila, Luis?
No, yo no, no, pues el casco, la máscara, las gafas y ya. Y ya. A veces pues la misma gente se lo ve a uno asfixiado, porque a veces pasa que el gas se mete en la máscara. Además, últimamente el gas que lanzan acá es mucho más fuerte, entonces se alcanza a filtrar. Entonces la gente lo ve a uno como un poco ahogado, le dan a uno, le ponen a oler vinagre o el bicarbonato con agua en los ojos, ¿sí? Porque a veces las gafas se empañan, entonces es molesto, uno termina quitándoselas y se le mete ese gas en los ojos. Sí, es real. Entonces, la misma gente le colabora a uno, pero yo personalmente casi nunca cargo nada más que el Mira, equipo y eso, ya. Con el crecimiento de las protestas también ha crecido un poco eh, el apoyo, digamos, la supervisión de los paramédicos, de grupos al menos aquí en Venezuela, grupos de voluntarios, no sé, hay diversidad de grupos, entonces algunos más politizados que otros, algunos más, pero independientemente de eso, como que han ayudado a manifestantes heridos, han brindado primeros auxilios, pero sí es importante, creo, y cuando haya la oportunidad, hay compañeros allá en Colombia que han ayudado a llevar el RISC, un entrenamiento de primeros auxilios en zonas de conflicto o en ambiente hostil. Es importante que quienes están estudiando, preparándose para hacer esto en serio, eh, conozcan técnicas básicas de primeros auxilios. O sea, puedes tener que arrastrar a un colega con una pierna fracturada. Cuando la cosa se pone dura en verdad. O sea, puede poner este, un manifestante con un disparo. De los cuerpos de seguridad en general tienen su gente, pues. Pero digamos que si tú estás haciendo un trabajo que no es 100% una implicación con uno de los grupos, ¿no? Y te toca ayudar a algún manifestante o alguna persona caída, sea quien sea, tienes que conocer por lo menos cómo retirarlo sin hacerle más daño. Tienes que quizá, o cómo movilizarte tú mismo si estás herido. O sea, es importante que nos preparemos para eso y que probablemente que contemos con algún equipo básico de vendaje, un torniquete, algún tipo de protección en caso de que te entre, no es lo mismo un perdigonazo que te entran, ¿no? Por algún lado, eh, en un ojo, ni, ¿sabes? Y vuelvo y repito, no se lo deseo a nadie, pero una lacrimógena que te golpea directo el pecho, uno de los compañeros aquí tuvo una fractura de la pierna fuerte en directo por una lacrimógena directa. Entonces, ¿cómo sabes cómo retirar a esa persona? ¿Cómo entablillarla? ¿Cómo vendarla? Si es igual, pero hacia la ingle, hacia la femoral, si hay un sangramiento importante, ¿sabes? Son cosas y que uno no sabe en qué momento la protesta se puede volver mucho peor de lo que pensaba. Y hay que prever ese tipo de cosas. O sea, es una responsabilidad y una protección con uno mismo. Entonces, ese tipo de equipamiento, si no es fundamental todo el tiempo, por lo menos es bueno irse preparando en ese conocimiento para afrontar diferentes situaciones. Y porque, bueno, puede que te toque algo más complejo que una protesta de calle, pues. Sí. claramente. En el 2017, la fotografía titulada Crisis en Venezuela compitió junto a otras 5 fotografías que reflejan distintos conflictos del mundo. Y esta ganó el premio a mejor fotografía en el World Press Photo del 2018. ¿Ustedes qué nos recomiendan para no estar de arriba a abajo en una marcha aleatoriamente en búsqueda de las imágenes? ¿Qué debo hacer, digamos, yo que no tengo ni idea de cubrir protesta? ¿Cómo leer la marcha? ¿Para dónde debo ir? Sí, cómo debo entender un poco esa dinámica? Pues depende mucho del interés suyo, ¿no? De lo que usted quiera mostrar, ¿sí? Sabemos que la fotografía es un ejercicio muy personal también. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, que yo voy en la marcha y estoy para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿sí? Uno termina haciendo 4 veces el recorrido de la marcha, pero en esos recorridos usted encuentra detalles que son muy interesantes, ¿sí? Ok. Entonces, llega a unos puntos donde uno más o menos
empieza a leer que la policía se está moviendo de tal forma, que hay manifestantes moviéndose de tal forma, entonces uno empieza a detectar y a leer esos detalles y a decir, ah, bueno, en cualquier momento esto va a estallar. Pero mientras tanto yo voy buscando otras cosas. ¿Sí? Puede que en la punta de la marcha la luz esté horrible, pero atrás está muy bonita. Y puedo hacer retratos y puedo hacer, hablar con la gente, conocer la historia de esa persona. Sí, o sea, hay muchas cosas. Pero pues depende mucho de qué quiera mostrar usted. Del mensaje que queremos transmitir. No sé, Oscar, si tiene alguno, o Eric, alguna recomendación para no andar como aleatoriamente, o si siempre es necesario estar como en esa búsqueda. Hay que ir como con un foco. Yo creo que como todo al principio intenté como buscar todo, como tenerlo todo, pero después ya con el tiempo o cuando ya hay un poco trabajando la mirada de uno, va a ir buscando cosas específicas. Por eso también es importante entender el contexto tanto del lugar donde es como la manifestación, también como por qué se manifiestan. Y también tiene que ver mucho como donde uno esté trabajando, porque si uno tiene que hacer fotos como para un medio, obviamente tienes que tener como un poco de todo. Entonces, pero en mi caso yo no estamos trabajando por medios y hacemos como cobertura en el colectivo y colaborativa. Entonces yo sé a mí que me gusta ir como adelante, donde está el conflicto, voy para allá, pero porque sé que tengo compañeros de migrar que están cubriendo la otra parte. Entonces eso hace que el rato igual va a estar completo. A mí me surge una pregunta, Eric, yo siempre debo como fotógrafo estar en contacto con otros colegas en la marcha y con, no sé, de pronto con el medio con el que yo estoy trabajando, o cómo es ese manejo, como el autocuidado entre todos en la marcha. Sí, es re importante, como estar en contacto con gente que uno conoce, o de vista que vais viendo, que vais frecuentando, porque ya después las manifestaciones van siendo casi siempre los mismos fotógrafos. Por Ok. último, ya no soy amigo de él, pero por lo menos lo veis ahí, lo saludáis, y si veis que le está haciendo algo, decís, ah, yo lo he visto, o sé que es fotógrafo, voy a ayudarlo, o te van a ayudar, como ha pasado. Bueno, una vez me pasó en Ecuador, que yo ahí, lo que hago yo, sí, llegaba con gente y después me separo. Obviamente no me gusta mucho andar como con alguien al lado. Me gusta porque con la manifestación te empezás a mover y te perdí. Pero en Ecuador sí, cada cierto rato nos juntábamos, o por WhatsApp, conversando donde estábamos. Nos juntábamos un rato y después nos volvíamos a separar. Y aquí en Chile un poco más, aquí en Chile conozco más gente, entonces un poco como más fácil, como moverme. Pero sí siempre estar como en contacto con fotógrafos, gente que va viendo como las manifestaciones, pues en caso de cualquier cosa. Ok, o sea que eso es súper importante. No sé si Luis o Oscar quieran Yo agregarle algo. vuelvo un poquito sobre la pregunta anterior. Este, es importante saber qué buscas, pero también dejarte llevar, ¿no? Dejar que la cosa te sorprenda, porque también en periodos de protesta, donde día tras otro se empieza a dar como una secuencia similar de cosas, ¿no? Marcha, protesta, digamos, un poco pacífica, grupos diferentes que se manifiestan de formas diferentes, ¿no? Y, y luego comienza la confrontación, entonces empieza a ser como, de cierta manera, un guión, entre comillas, ¿no? Pero entonces dejarse sorprender de cuál es tu curiosidad personal, cuál es tu aporte personal a toda una cantidad de voces que están cubriendo la protesta, ¿no? ¿Qué puedes tú mostrar que es un poco diferente? ¿Qué puedes tú mostrar que es más personal? Que construye una voz propia, ¿no? Ok. Y eso es importante y por lo tanto, en base a eso te moverás hacia el frente, hacia atrás, solo, de lado, como un cangrejo, como, ¿sabes? Hay mil maneras de cubrir esto y es importante que veamos eso, que sintamos eso. Y no que si yo te muestro una foto de 2014, 2017, para acá, para allá, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, y todo sea igualito. O sea, que estamos aportando al respecto, ¿no? ¿Qué capa de comprensión o de reflexión le estamos dando a los lectores, al público, al mismo sujeto? ¿Cómo estamos representando a la gente, ¿no? Todo eso es importante de pensar. Y Sí, digamos, un último puntico con respecto a, para mí ha sido súper importante la discusión con respecto a la foto que ganó el WordPress Photo, ¿no? Porque me Ujú. parece que es una foto que
es muy, o sea, como fotografía es muy potente, es muy fuerte, pero a nivel de mensaje nunca se ha expresado muy bien qué es lo que sucedió en esa circunstancia. El caption, la leyenda, ¿no? Nos cuenta lo que sucede, que si en la última línea del segundo párrafo, y ha sido una foto que dio muchas vueltas, pero creo que por una razón que particularmente no es una representación, o sea, eso fue un accidente, eso fue un Ujú. accidente, Sí, ven y es aquí. importante saberlo, no porque la foto no sea súper potente y no porque la situación no sea en verdad ruda, sino porque qué contamos y cómo alimentamos la máquina muchas veces mediática con respecto a lo que narramos, ¿no? Y eso es importante que lo reflexionemos, es importante porque hay una discusión dentro del WordPress Photo, dentro de los medios, dentro de cómo alimentamos siempre el sensacionalismo del lector y muchas veces guiamos su lectura hacia un interés específico sin verdaderamente darle una profundidad a lo que queremos narrar. Y eso es un punto que es importante que mantengamos en discusión. No es nada personal, pero bueno, como alguien que cubre este tipo de contexto, que ha visto cómo se desarrollan este tipo de situaciones, es importante asumir una responsabilidad y que no sean nuestras imágenes una muestra nada más de una línea de interés mediático, por ejemplo. Sí, Y eso, digamos, muchos fotógrafos dejan de ir a las manifestaciones por eso, porque se vuelve cíclico, se vuelve repetitivo, lo que decía el testigo, se vuelve casi un guión. Entonces muchos se aburren y dicen, no, es que esto es un juego de paintball, se vuelve aburridor, pero siempre uno va a encontrar algo, algo que va a alimentar esa visión que usted quiere darle, que usted quiere proyectarle al otro. Sí, porque es la fotografía básicamente, la construcción de la otredad. Sí, cómo construyo yo a través de la imagen al otro. También esa es una gran responsabilidad que como fotógrafos tenemos. ¿Sí? En cuanto a la foto del WordPress, sí me parece del putas. Juan Barreto tiene como toda la secuencia, porque él ujú, quedó de segundo con esa misma foto, porque estaba en el mismo sitio. Y sí, fue un accidente. Sí, pero digamos que si uno que no sabe ve la foto así, ya, o sea, no entiende el contexto, no entiende nada. Y se puede dar un ujú. mensaje erróneo. Ok. ¿Sí? Entonces, sí me parece importante lo que decía el testigo ahorita. Es necesario tener un mensaje verídico. Puede que no sea la imagen súper potente, pero sí que diga, ¿sí? Que es el compromiso que nosotros tenemos. Ahora, uno entiende que, digamos, los fotógrafos de agencias tienen que tener una cierta distancia y tienen una forma distinta de trabajar. ¿Mm? Ujú. Entonces, Bueno, pero pues, digamos que eso es, uno como independiente tiene ciertas libertades. pero más aún, entonces, más aún creo que si eres participante de una agencia, tienes un margen de maniobra menor y por lo tanto una responsabilidad ética mayor, Mayor. digamos, porque si estás defendiendo una supuesta objetividad, yo me permito una subjetividad, digamos, responsable y que busca ser honesta, pero que la voy moldeando con una responsabilidad muy grande. Pero si tú en teoría eres un representante de este tótem mediático, entonces más aún tienes que ser responsable, más aún tienes que tener una ética de trabajo en la que cuentes de manera más directa lo que sucede, ¿no? Y no abrigarte en supuestos vericuetos para que la imagen sea un todo que no es, ¿no? Ah, Eso es fundamental. Por aquí Chino Romero está preguntando que si podemos ser Dice el chino, un imparcial. abrazo chino. Dice, ¿podemos ser imparciales documentando? Es difícil, o sea, es difícil y vuelvo a lo que mencionaba, ¿no? O sea, todo pasa por un filtro súper subjetivo. Entonces, ¿por qué en vez de fomentar una supuesta imparcialidad o una supuesta objetividad, no fomentamos una mayor responsabilidad, una mayor reflexión, una mejor
una No, mejor discusión. no tragar En vez- entero. Claro, o sea, porque es que es imposible. La objetividad que deberían tener los medios, la imparcialidad que deberían tener los medios, responde a grupos económicos de poder e intereses políticos. Y claro, es un juego muy, muy complejo, ¿no? Muy trancado. Pero una parcialidad responsable, una honestidad, eh, quizás aporta mucho más porque es una reflexión de quien lo vive y lo filtra y lo analiza, que un supuesto clic, que es como si mandaras al dron en automático a que tomara fotos solo. Eso es objetivo. Nadie filtró. Pero luego hay un filtro continuo de quien toma, cuando elige, cómo edita, cómo manda, cuándo manda, qué escribe al respecto, el editor en el medio y sus grandes intereses. Entonces, bueno, que a partir del fotógrafo por lo menos la reflexión sea lo más seria, profunda y honesta posible, pues. Bueno, Eric, digamos que, ¿qué hacer en los casos de cuando uno es agredido, detenido durante la marcha? Digamos que aquí también otra persona nos está preguntando, espérame, respecto a esa pregunta. eh, Aquí, perro callejero, ¿qué procedimiento deberíamos tener cuando las fuerzas policiales quieren que uno borre el contenido que se ha capturado durante la protesta? Creo que eso es ilegal, lo menos acá. Como no te pueden obligar a borrar la tarjeta, como tienes que tener orden judicial y todo. Por lo menos acá creo que no se puede hacer. Ok, Sí. creo que Pero- la legislación nos acobija, ¿no? No Sí. sé si a Luis le ha pasado qué hacer en esos momentos de Eh, cuando lo digamos, capturan a uno. a mí me pasó en Suacha ese día, me querían destruir la cámara, le dieron muchos golpes, me la querían quitar también, porque yo tomé esas fotos, ese día unas fotos que comprometían a un agente que era el que estaba a cargo del operativo ese día. Él, en medio una confrontación literalmente a puños con los manifestantes de parte de la policía, el tipo disparó al piso 4 veces y yo estaba casi que al lado. Entonces, cuando la gente escuchó los disparos, se entró a la universidad y yo quedé solo afuera. Entonces, yo me fui detrás de él y le empecé a tomar fotos de la mano con el arma, ta, 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 ta. Me entré a la universidad y cuando ellos entraron, la policía entró, de una se fueron derecho a quitarme la cámara porque sabían que yo tenía esas fotos ahí. Entonces, mientras me tenían en el piso, dándome golpes, lo que yo hice fue intentar sacar la tarjeta, porque evidentemente si ellos me la van a quitar, pierdo equipo, pierdo información, pierdo todo. ¿Sí? Digamos, lo más sensato que yo diría es conocer qué legisla el derecho a la libre información. Hay personas que pueden ir a tomar fotos como documentalistas, como personas independientes, y están cobijados por una ley que no me acuerdo en este momento cuál es, pero en la Constitución de Colombia sí está protegido ese libre derecho a informar. Sé del caso de muchos fotógrafos independientes que van sin carnet de prensa, sin nada, que sí les han hecho borrar el contenido. Digamos, una cosa que yo evito hacer es, si bien estoy cerca, porque siempre estoy muy cerquita de todo, eh, cuando están deteniendo a un manifestante o alguna cosa así que sabemos hay un exceso de fuerza por parte de la policía, eh, yo estoy cerca pero no interfiero. Sí, una cosa es estar uno muy cerquita retratando eso que está pasando ahí, esa tensión, ese momento, pero cuando uno ya interfiere ya la van a coger contra uno también. Lo mismo pasa que ellos se paran y con los escudos lo tapan a uno o buscan la forma de que uno no pueda registrar eso que ellos están haciendo ahí. Sí, pero Ok. uno siempre busca un huequito, una forma, algo, de alguna forma lo va a hacer. Pero lo importante creo es no interferir. Si uno no interfiere y logra registrar el momento, se va a salvar un poco. Pero digamos, cuando ya se vuelve recurrente la presencia de uno en las manifestaciones, ya también lo empiezan a decir como, bueno, ¿y este qué?
¿sí? Entonces a mí me ha pasado, digamos, que me han pegado con lacrimógenas en los pies, que me han disparado con las balas estas, que son balines, pero están recubiertos de goma que pegan durísimo. Sí, sí, Pegado las de también en el goma. cuerpo, uno siente los perdigones que le pegan en la ropa o cosas que le pasan a uno rozando la cara, ¿sí? Como las bombas aturdidoras. Ellos dicen que no son peligrosas, pero son súper peligrosas. Sí, entonces uno empieza a ver que también va contra uno, de cierta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno en ese ejercicio está mostrando cómo la están embarrando también. Porque se supone que ellos también tienen unos protocolos que no siempre respetan. ¿Sí? Entonces, creo que la vaina también es de uno saber en qué momento se puede y en qué momento no se puede para evitar. Porque sabemos que por más legislación que haya, se la van a pasar por la galleta. Claro, ¿Sí? eso sí. Entonces, y ahí siempre, siempre muy importante tener contactos de derechos humanos a la mano Ok. para que lo ayuden a uno en dado caso. Eh, Aquí le están, eh, aquí, qué pena, testigo, te interrumpo. Es que sí, aquí sí, sí, Luis, tranquilo. Luis Cano está haciendo una pregunta directa a Eric. En Chile los periodistas están también siendo atacados por parte de carabineros y casos como el de Nicole Cram visibiliza estos ataques directos al periodismo. ¿Qué piensas de esto? Digo, sí, se da harto, que como decía Luis, que cuando ya te empiezan a ver seguido, o a fotógrafos en general empiezan a buscarte, a pegarte, a mí también me han llegado cosas y todo. Y en Nicole sí fue un caso bien fuerte porque hay una fotógrafa y videógrafa chilena que perdió un ojo por perdigones. Iba caminando tranquilamente con la cámara colgando, pero sin hacer fotos, nada. Fue para el Año Nuevo, que se celebró como en el centro de Santiago, donde son las marchas, y le dispararon de atrás de una plaza, donde como una plaza de carabineros que hay acá, como de la policía, y ahí le dispararon a ella en el ojo, le llegó en el ojo. Entonces sí están atacando, porque estáis mostrando como todas las ilegalidades que han habido, que hacen, que han sido muchas en todo este tiempo. Entonces te volví foco, hayas sido tú, te volví foco solo por estar como con una cámara, más que nada. Ok. Porque yo creo que se repitieron muchas cosas que hicieron en dictadura, pero ya en ese tiempo no había cómo probarlas, pues. No había nadie que grabara, ahora todos tienen teléfono, todos tienen cámara. Entonces ya cualquier gente que esté grabando en general con cámara ya es como un enemigo para ellos. Y te atacan por atacar, ¿no? Te disparan, bombas, perdigones, O sea, te toman. uno se vuelve un objetivo, ¿no? Tanto a veces para Sí, la policía como para a veces para los no manifestantes. manifestan, sí, para Sí, los dos. es complicado porque también uno ve la manera en que operan los cuerpos de seguridad y eso te pasa en Francia, te pasa en Colombia, en Alemania, te golpean en España en las protestas por la independencia de Cataluña, te golpea la policía de Macron en Francia, te golpea la policía de Maduro en Venezuela, te golpea la policía, y son grupos que en teoría ideológicamente son muy diferentes, ¿no? En teoría que es un gobierno de izquierda, eh, el modus operandi es bastante similar a lo mismo que hace el SMAT en Colombia, a lo que hacen los carabineros en Chile. O sea, tienen protocolos de seguridad, de uso proporcional de la fuerza, pero roban, rompen, agreden. Entonces es como que te das cuenta que es la manera de funcionar del aparato represor y no simplemente una cuestión de política local, ¿no? Eh, y es fundamental que entendamos eso a la hora de salir a trabajar, que nos enfrentamos a grupos en general. No es que nos enfrentamos, ¿no? Porque nosotros no somos un grupo de enfrentamiento, pero estamos frente a gente que en general no le gusta que se vean. Incluso surge con manifestantes, dependiendo de qué contexto, ¿no? Sí. No le interesa que se vean. O sea, yo estuve por lo menos en un 1 de mayo allá en Bogotá, donde estás atrapado, un poco víctima o diana de los golpes de los neonazis fachos colombianos y de la policía al mismo tiempo, porque a ninguno de los dos le interesa que se muestre
que se muestre lo que están haciendo, ¿no? Unos por su carácter racista, xenófobo, no sé qué, y otros por la manera en que agreden a los manifestantes, supuestamente con unos protocolos que nunca respetan, ¿no? Entonces todo eso es como fundamental tenerlo en cuenta. ¿Cómo informar, hablando, digamos, de lo que venimos hablando, de que están estos dos actores, ¿cierto? ¿Cómo informar sobre protestas sociales sin estigmatizar ninguno de los dos actores que están involucrados? Bueno, disculpa, pero y eso va a depender mucho también de cómo se comporten esos actores. O sea, Sí. muchas veces no es, y uno tiene que tener mucho tacto, mucho respeto, mucha empatía hacia los sujetos y saber que no eres un juez de las acciones de nadie. Eso creo yo, ¿no? Pero también tienes una opinión y un criterio personal sobre lo medianamente correcto y lo incorrecto, ¿no? Y obviamente, 10 policías dándole escudazo, golpe, martillazo, bueno, martillazo no, pero casi, o incluso peor, Bolillazos. a una persona que agarran es un exceso y no eres tú que los estigmatizas, sino que ellos se están autoestigmatizando mostrando conductas inapropiadas, ¿no? Igual que muchas veces agarran los manifestantes y sospechan que alguien es un infiltrado o sospechan que alguien es del otro bando y agarran y linchan, agreden, no sé qué. Es parte de lo que está sucediendo. Tú no te estás inventando historias y bueno, te parece incorrecto. Obviamente no quieres doble victimizar a nadie, ¿no? Y por eso el tacto y por eso el respeto, pero también suceden cosas que es importante que se vean para que la gente reflexione, ¿no? Y entienda un poco mejor las dinámicas. Ok. No sé si Luis quiera aportar algo o Eric al respecto. Eh, pues sí, es difícil porque siempre va a haber uno de los dos bandos que va a terminar embarrándola, entre comillas, pero generalmente, digamos, desde el 21 de noviembre acá en Bogotá, esos primeros días del paro nacional, eh, la gente optó por manifestarse pacíficamente, ¿sí? Ujú. Optó por taparse la cara eh, con lo que comúnmente se llama capucha, ¿m? Sin tener actos directos contra nadie, ¿sí? Pero pues venimos de una historia de que los primeros de mayo era un mierdero en el centro, bla, 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 bla. Entonces, la gente llegaba a la Plaza de Bolívar tranquila, ¿sí? Exigiendo todo lo que se estaba exigiendo en ese momento. Y uno veía que un agente del SMAT empezaba a listar una bomba aturdidora y ¡pum! La estallaba, ¿sí? Sí. Entonces el capitán daba la orden de, bueno, ya dispersamos a esta gente, se van de acá. Gente arrodillada diciéndoles como, no, venga, estamos sin violencia, no sé qué, ta, ta, y la cogían y le daban re duro. Entonces, ¿cómo va a decir uno como mierda? O sea, ¿cómo no los voy a estigmatizar con lo que voy a mostrar? Si eso es lo que decía el testigo, ellos mismos lo están haciendo. ¿Sí? Y ahí se enlaza con la idea anterior. O sea, uno termina siendo enemigo por mostrar lo que ellos mismos están haciendo mal. Sí, ¿Sí? claro, sí. Pues En ese momento es que uno se vuelve complicado. enemigo de alguna de las dos Y partes, ¿no? en esta parte, disculpa, voy a aprovechar para compartir una imagen. Dale. Déjame buscarla aquí un momento, porque es importante que se discuta que hay acciones que muchas veces no esperas del grupo que estás siguiendo y también realizan acciones y esto lo aprovecho, es una de las imágenes más fuertes y más duras que me han tocado. Esto es un joven que fue incendiado quemado vivo por mismos manifestantes de la oposición.
y el gobierno ha sido represivo y hubo cantidad de muertos por bala real, cantidad de detenciones arbitrarias, pero uno no se puede volver tampoco un aparato sesgado de apoyo a líneas específicas, ¿no? O sea, y cuando confrontas este tipo de situaciones y te das cuenta, y obviamente los que realizaron este acto es un grupo mínimo de la oposición, no son toda la oposición, obviamente, ni son todos los manifestantes, pero te das cuenta que existen grupos que manejan otras líneas con las cuales tampoco estás de acuerdo. O sea, líneas racistas, líneas de violencia extrema y eso es importante que se discuta, ¿no? Cuando uno está confrontado a ese tipo de situaciones, es importante que se hable y que se vea, porque no podemos tampoco pensar que la única línea de víctimas es un bando o el otro. Cuando hay actos y obviamente este es un acto quizás aislado o no el más representativo, pero obviamente es brutal. Es brutal y tenerlo de frente y escuchar cómo sucede. Unas teorías decían que lo acusaban de ser un chavista. Yo nunca escuché que lo llamaran chavista, pero el motivo que haya sido demuestra el nivel de violencia. Que el gobierno ha sido violento, sí lo ha sido. Que algunos policías o grupos grandes han sido violentos, han matado, pero bueno, tú no puedes colocarte en una peor posición y ser más violento. Y así estamos en una sociedad súper violenta donde son el tipo de consecuencias a las que se llega muchas veces. Entonces es importante que los que estamos documentando, que los que estamos con acceso o con alcance a diferentes aspectos de la historia, pongamos un poco en confrontación situaciones, ¿no? Que permitan que reflexionemos más ampliamente, que entendamos mejor cuáles son las acciones que se dan en diferentes momentos y por diferentes razones, ¿no? Esa es una de las responsabilidades que creo que tenemos. Súper valioso lo que acabas de decir, testigo. Y viendo esta foto, se me viene también a la cabeza la pregunta, ¿qué recomendaciones tienes para publicar un herido o un muerto, pues que se ven de pronto en las protestas? ¿Qué nos pueden recomendar ustedes para no entrar como en amarillismos o en este tipo como de cosas? Concluyo y dejo a los compañeros. eh, eh, Esta foto yo no la publiqué hasta que no pude hablar un poco con más propiedad de lo que sucedió. Era demasiado confuso en el momento. Es una foto muy fuerte que no creo que tenga, o sea, a mí no me interesa estar dando bofetadas visuales, ¿sabes? Ujú. A veces toca porque a veces la cosa es, pero también hay mil maneras de narrar las cosas, ¿no? Pero sobre todo mi cuestionamiento hacia mí mismo era, o sea, no entiendo muy bien qué pasó, entonces ¿de qué puedo hablar? Aparte de la brutalidad de la situación. Y luego cuando he tenido la oportunidad de hablar con un poco más de tiempo, propiedad, de profundidad, bueno, he narrado como este contexto que les estoy planteando. Ok. Y ese es primer filtro que es uno, es un filtro de detenimiento. Si hubiera tenido un poco más de conocimiento, quizás planteo, pero no sé si era la foto necesaria, aunque la situación ameritaba y amerita todavía una discusión súper amplia, ¿no? Y una reflexión. No sé, Eric, ¿tú qué nos puedes recomendar para no entrar de pronto o recaer en un amarillismo publicando una foto de un herido o de un muerto en una protesta? Sí, ahí es difícil igual porque de repente puede ser usada como para bien en tal sentido y como para mal. Voy a compartir un poco un video. Espera, ya. Sí. Ahí lo Porque tengo. quizá uno publica la foto o una foto de algún herido o algo y después la misma policía la puede usar como para acusarlo de algo. Ujú. Y otras veces a mí me pasó un poco que, no sé, ahí se está compartiendo, ¿no? Sí, ahí está compartiéndose la pantalla. Ya. Yo estaba en una manifestación en Chile y él se me acercó a conversar, me dijo que lo grabara y tengo cuando le llega un disparo en el ojo, le disparan a los policías. Ahí, Ahí fue. Dios mío.
Y si ese video sí lo publicamos, porque encontramos que era como una evidencia de que sí, porque supone en ese tiempo estaban diciendo que ya no estaban disparando a perdigones, no disparaban a los ojos ni nada. Y si lo publicamos, nosotros nos llamaron como de fiscalía, y él ahora, yo sigo hablando con él, gracias a Dios no le llegó en el ojo, le llegó como unos milímetros al lado y no lo perdió. Ujú. Y sí está como con resguardo de la policía de investigaciones, como para que no tenga represalias ni nada. Como que en ese sentido, igual lo ayudó, después me agradeció que hayamos publicado porque pudo como recibir ayuda y eso. Entonces es difícil ahí, como de todo un poco, Sí, porque es complejo. sí, también va en uno también de repente. Luis, Yo, digamos, busco como, a mí me ha tocado como 3 o 4 veces que personas han estado al lado mío, manifestantes, y cuando uno los ve es que caen, cuando no, pues perdió el ojo, ¿sí? Entonces, o heridas en las piernas o cosas así. Pues yo nunca cojo toda la escena, sino que cojo un fragmento, ¿sí? Entonces, digamos, una parte de la pierna con la sangre al lado o cosas así, o busco los elementos de primeros auxilios con los que los atienden. Sí, entonces como que trato de no ser, no mostrar todo eso porque sí, efectivamente lo pueden utilizar en contra de esa persona, pero sí busco que con el texto se explique la situación. No, Sí, no qué ser fue lo como que pasó. no Si ser yo tan no estuve gráfico. ahí y si yo no lo vi y no supe qué fue lo que pasó, no lo voy a publicar porque no me parece bien. Sí, y eso es re importante, como conocer un poco la historia y entender eso, como para publicar estas cosas. Porque obviamente van a llegar muchos cuestionamientos, sobre todo ahora con redes, ¿cachai? De decir es falso. Por ejemplo, a mí en el video, mucha gente decía que era falso porque se ve como justo en la esquina, cuando suelto la cámara, con un pedazo de café que es como ladrillo. Y decían que era falso, cómo iba a saltar sangre ahí. ¿Cachai? Y bueno, ahí también va como bueno, nosotros estuvimos ahí, eso pasó, y lo contamos aquí, así, nos toca creer o no. ¿Cachai? ahí me surge una pregunta. ¿Se han abstenido de publicar alguna foto que pueda grabar la protesta social? Porque pues estamos hablando que esto es una continuación y nosotros como informantes generamos también ambientes. ¿Se han abstenido a publicar alguna foto? Yo publicar y hacer fotos cuando como manifestante o gente que se está manifestando sale como muy comprometida, como no sé, ¿cachai? Prefiero no hacerla porque son cosas que yo también por las que también lucharía, entonces no voy a andar publicando cosas que lo puedan perjudicar, ¿cachai? Porque sí formo, o me interesa esa lucha, o formo parte de también. Es diferente si sale un policía disparando ya y me da lo mismo que se publique y se haga viral para que vean las cagadas que están haciendo. ¿Cachai? Ok. No Eso sé, es Luis. como... Luis iba a decir algo por ahí. ¿Quién yo? No, pues no, yo no, pues sí se abstiene uno cuando es una situación que de pronto comprometa a alguien directamente, sí, como la identidad o cosas así. Sí, uno dice, mierda, estamos en un sistema donde si usted se porta mal, probablemente lo van a desaparecer o lo van a matar. ¿Sí? A mí, digamos, el terrorismo virtual que me hicieron del 21 de noviembre a finales de noviembre, esos primeros días de manifestaciones fue duro. Me escribían que me iban a matar, que sapo, que hijo de la... Bueno, una cantidad de cosas ahí, de perfiles falsos, sobre todo. Pero pues uno sabe qué hay detrás de esos perfiles falsos, ¿sí? Entonces, sí busca uno por cuidado y compromiso hacia esas personas, digamos, los policías están, como ellos dicen, están cumpliendo órdenes y es su función, ¿sí? Entonces, pues, listo, están haciendo su trabajo y no hay problema, creería uno que uno documente eso que ellos están haciendo dentro de sus órdenes y su trabajo, ¿sí? Que fue lo que pasó con el caso del chico Dylan que quedó ahí, el muerto, Ujú. ¿sí? Sí. Fue demostrado que fue asesinato, fue demostrado que fue premeditado, fue demostrado todo, y aún así absolvieron al tipo porque salió llorando diciendo que él estaba siguiendo órdenes. Sí, entonces es como mierda, o sea, si yo sé eso, de antemano no voy a comprometer a nadie. Al otro bando, pues
listo, ellos tienen el poder, no tienen, ejercen un poder y saben que de cierta forma están salvaguardados por ciertas cosas, pero los otros no. Entonces ahí es donde uno se abstiene de publicar cosas que comprometan la Ok. seguridad de esas personas. En el caso de Oscar, de pronto ha dicho lo Claro, o mismo. sea, no se trata de proteger a nadie en el sentido de que cada quien también está en una acción, digamos, voluntaria, ¿no? Cada quien está participando a su manera en la protesta, de la manera que cree, pero tampoco mi labor es de acusar o de mostrar, evidenciar las acciones de estos participantes de la manifestación. No es mi interés y sobre todo si eso los va a poner en una situación incluso más vulnerable frente a los poderes, sea quienes sean estos poderes y sea donde sea, ¿no? Eh, es delicado porque hay veces que hay acciones de mil tipos posibles, ¿no? Pero eh, mi labor no es estar identificando gente. Ujú. Esa no es mi labor, ¿no? Trato de tener una visión un poco más amplia de las cosas cuando las personas voluntariamente, porque muchas veces aparecen cualquier cantidad de manifestantes haciendo las cosas voluntariamente y dando su identidad porque creen que esa es la manera de participar, bueno, eso es otra cosa. Pero de ser una persona que dice directamente la identidad no es mi interés. A veces pienso que lo que están haciendo no es correcto o no es de la mejor manera, de muchas maneras posibles. A veces pienso que podría ser más fuerte o a veces más suave, pero eh, mi interés no es decir, tienes que hacer esto, hacerlo de esta manera y eres tú quien lo está haciendo y esta es tu identidad. No creo que esa sea nuestra función tampoco. ¿Cómo articularse con los movimientos sociales para estar en la agenda y así ser un informante activo y estar en esos momentos históricos como el video que fue viral del canto de las chicas de El violador eres tú? ¿Tienen alguna manera de llegar como a tener esas conexiones o eso lo da ya el tiempo y el trabajo o cómo es la vuelta? Eso lo da probablemente el interés personal, ¿no? El interés de con quién te quieres vincular para conocer mejor y estar más cercano a las acciones. De repente tu interés es con un grupo, qué sé yo, evangélico que hace cierto tipo de acción. Ah, bueno, te irás con ellos, los conocerás mejor y estarás más cercano. Tu interés es con un grupo feminista que se manifiesta de X manera y entonces probablemente tengas mejor acceso a su preparación a la protesta, a sus acciones en medio del sitio. O sea, y esa vinculación yo creo que es algo que no es solo parte de la fotografía, ¿no? Mucha gente eh, conoce esos grupos porque está cercano a ellos fuera de la fotografía también. Mucha gente ha participado y bueno, tomó una cámara por interés o ya tenía una cámara, pero le interesa cómo estos grupos se organizan, le interesa contra qué combaten, cuál es su postura y las acciones que realizan, ¿no? Entonces, esa yo creo que es la clave, algo genuino, un interés Sí, genuino. uno va trazando como rutas. Sí, uno, digamos, está pendiente de redes. A veces uno ve que, ah, no, va a haber un plantón, va a haber una manifestación, va a haber tal. Y como acá en Colombia se pide permiso para manifestar y se anuncia, entonces pues no es tan complicado, ¿sí? Pero pues uno traza rutas, ¿sí? Como dependiendo del interés que tenga también, ¿no? Por eso hablaba al principio como no es solo llegar al lugar y como, uy, venga, comprometo, jodo, digo, doy una información poco acertada, ¿sí? Y ya, Ok. fui y disparé y ya. Eso es como que parte de trazar esa ruta es saber claramente qué, qué voy a informar y de qué forma lo voy a hacer. Pero aquí en Colombia es distinto. Creo que en Venezuela no anuncian con un mes de anticipación. Va a haber manifestaciones, Sí, ¿sí?
Cambia un poco, depende del Sí. periodo y depende de la... Y en Pero Chile ¿cómo es? Eso sí no lo tengo en el radar. En Chile ¿cómo es también? También se supone que hay que pedir permiso. Digo, antes se hacía así. Como... Los estudiantes generalmente no, pues, se convoca nomás como por internet y llega uno. Pero hay manifestaciones como de salud o cosas así, que se pide permiso y todo. Bueno, ahora del 18 de octubre en adelante, bueno, nada de permiso, no. Uno se manifiesta, no. Ok. Por Y aquí, uno se está informando como por redes, por internet, Instagram, Facebook, Twitter, por aquí como le Alejandro, interesa. Alejandro les hace una pregunta. ¿Cuál ha sido la fotografía más significativa que han realizado y cuál es su historia? No sé si ustedes me pueden compartir eso en sus laptops y nos cuentan un poquito de esa foto como icónica que hayan tomado hasta el momento. Mm. ¿Qué pasó? No, como icónica, no sé, pero pues, es que yo siempre digo que todas tienen vida, ¿sí? Entonces, todas tienen un tratamiento y una historia distinta. Así, digamos, uno no conozca y no sepa de esa persona que está detrás de, digamos, ese rostro cubierto. Pero si uno tiene la información de todo el contexto, porque uno siempre tiene que estar observando, ¿sí? A mí me gusta escribir casi que como micro crónicas de lo que pasa con esa publicación que hago ese día. Y trato de que la publicación sea una historia en, en todo lo que lleva. Sí, en toda el conjunto de las fotos sea una historia que acompañada con ese texto. Entonces, como que decir una sola foto es complicado. Para mí es muy complicado, pero también sé que no hay una foto icónica porque aquí en Colombia no interesa que haya una foto icónica. Sí, digamos en el caso de Chile, la foto que tomaron en el monumento, en el atardecer, las banderas, el humo, sí que se viralizó en todo el mundo esa foto. Y en el caso de Venezuela, la foto precisamente del WordPress que dio la vuelta al mundo y bueno, Ujú. en fin, porque ha interesado que haya una foto icónica. Aquí en Colombia siento que no ha interesado mucho que haya una foto icónica, por ejemplo. ¿Sí? Usted no puede hablar de una foto en Colombia que diga, esta foto es la más representativa de las manifestaciones en Colombia. Sí, A mí no. particularmente me pasó antes del 21 de noviembre, la foto que tomé de la bailarina en la Plaza de Bolívar, que eso fue escenificado, yo la quise hacer, la bailarina de ballet parada en puntas con la molotov en la mano y la capucha puesta como si fuera a lanzarle la molotov al Palacio de Nariño, a la Casa de Nariño. ¿Esa está acá en tu Instagram para pillarla o...? Y eso está ahí en el Instagram. Esa foto se volvió casi que la imagen del paro antes del paro, Ujú. ¿sí? Que terminó, me escribían de todo lado como, uy, vi la no, foto, no aquí sé, en está, Berlín, ah, en Grecia, la sí, pasaste, ¿La pasé? Cristian. Sí, No la vi. Ah, esta. eh, esa, esa foto. De hecho, no sé, alguien la puso a rodar en internet y por todo lado me escribían como, ay, vi su foto en tal página, ay, vi su foto, no sé qué, ay, vi su foto, vi su foto, vi su foto, vi su foto, hasta que dije, mierda, ¿qué pasó? Sí, Ok. entonces creo que esa ha sido como la que ha medio alcanzado ese umbral de foto icónica en realmente, eso. bueno, yo creo que el interés la foto icónica se vuelve algo, no, por lo menos en mi caso, no es mi intención hacer una foto icónica, mi intención es Por ejemplo, una continuidad de una mayor profundidad, una mayor reflexión. O sea, porque la foto icónica representa un momento y los momentos tienen múltiples lecturas en el tiempo, ¿no? Y, y, y son de repente una construcción más mediática que verdaderamente personal, ¿no? Entonces, claro, sí hay fotos súper importantes y obviamente la de
La de Ronaldo para el WordPress Photo es una foto importante, es una foto, se volvió icónica, pero resulta que en la lectura es una foto que como imagen es muy potente, como narrativamente y en el discurso, a mi manera de ver, se cae bastante. Entonces yo creo que nos guiamos mucho por la potencia de una imagen y sí, somos fotógrafos, obviamente buscamos fuerza, potencia, muchas veces sutileza, muchas veces cosas más abstractas. Entonces yo creo que solo buscar una imagen y sí las hay, obviamente las hay, pero por lo menos en mi caso personal yo creo que es la construcción de un cuerpo de trabajo y de unas reflexiones que tienen mil sub y bajas lo que guía mi búsqueda, ¿no? Más que, Digamos, a mí me ha pasado mucho que me dicen, pero ¿por qué publica tanto? Y yo digo, pues mierda, porque es que hay varias fotos muy buenas que van a apoyar la publicación anterior, por ejemplo. Sí, a veces de un día de protesta hago 2 publicaciones. Entonces es como eso, ¿sí? Uno no busca como, wow, sí. Yo le decía una vez a una persona como, no busco una foto espectacular que trascienda, sino un poquito más allá. Hay que ir un poquito más allá, ¿sí? Y si yo tengo las fotos suficientes para hacer 2, 3, 4, 5 publicaciones y seguir contando qué fue lo que pasó ahí, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué pasa? Es mi criterio y es mi construcción y es mi visión, así como es mi forma de contar. y al Eso final que también pasó ahí. es tu plataforma, ¿no? Pues esa es la cuestión de nuestras redes, ¿no? O sea, es un Sí, espacio en el cual nosotros ponemos los límites, ponemos las directrices, ponemos la maleabilidad del espacio, ¿no? Si mandamos a un medio, tenemos unas responsabilidades un poco diferentes. Pasamos por un filtro que muchas veces, queramos o no, bueno, es otra capa de lectura agregada a lo que nosotros creamos. Pero en nuestro espacio, bueno, construimos un poco más nuestro discurso, una visión que quizás no se pudo dar por espacio, por tiempo, por cualquier cantidad de factores. En nuestro espacio podemos liberarla un poco, con una foto, sí, con 10, con 100, con lenguajes mezclados, con lenguajes muy ortodoxos o muy heterodoxos. Eso lo decidimos nosotros y yo creo que lo importante es, bueno, que lo hagamos con responsabilidad, reflexión, empatía, respeto y voluntad para ampliar la discusión. En el caso de Eric, ¿tiene alguna foto de pronto que sea como la más significativa o piensas No, que es más bien esa construcción de la continuidad de la historia? sí, no, tampoco creo que tenga una foto que diga, oh, esta es la mejor que he hecho. Tampoco es algo como que me interese. Estoy un poco como con Oscar, que también me interesa un poco más el relato y que quizás que va a salir más allá después de todo este tiempo de protesta. Po. Como, no, tampoco ando buscando como las fotos como para subir a Instagram y tener like. Como que me interesa sí buscar algo que me sirva para más adelante hacer un relato con todo como lo que he vivido y según mi visión. Po. Si hay fotos que me gustan más o menos, entonces está como esa que te mandé del carabinero como entre el humo, que designé una que me gusta harto, y porque encuentro bonita estéticamente, pero también después quizás cuando arme algo, a mí lo que me interesa como, o quizás de todo esto que pase cuando en Chile terminen las movilizaciones y todo, es ver como qué trabajos se van a hacer, como que no hayan sido solo hacer fotos por hacer fotos, es como exacto. cómo van a armar relatos, y es lo que me interesa, es lo que me gusta también. Entonces, eso también cuando, sobre todo ahora en este último tiempo, cuando salgo a manifestaciones, salgo un poco en esa, como no, en hacer fotos de cosas que me pueden servir como para este relato. Y ando un poco Ok. como más Digamos, calmado, más lento. a mí me está pasando y me he dado cuenta últimamente que paran las manifestaciones por toda esta situación de la cuarentena, el coronavirus y bueno, todo lo que está pasando. Y estos días me he dado cuenta que esas fotografías están directamente ligadas, o sea, las fotos de manifestaciones están directamente ligadas con todo lo que se está destapando ahorita. Y era lo que le decía ayer a una persona. La brecha social que se está destapando que hay en este país es brutal. ¿Sí? Sí, ahorita. Y he seguido trabajando esa misma línea, pero en distintos contextos. ¿Sí? Una línea de denuncia de decirle a la gente, hey, vea, esto está mal.
¿sí? Estamos mal, estamos jodidos. Abran los ojos, miren. O sea, miren qué es lo que pasa, ¿sí? Y me he dado cuenta que puedo conectar el cubrimiento o el trabajo que estoy haciendo en torno al coronavirus con toda la brecha social que se destapó abiertamente así, pero jodido, con los motivos de las manifestaciones anteriores que mucha gente no entendía. Ok. Sí, como que ahí se enlaza todo, ¿no? Exacto. Ok. Por aquí les pregunta Perro Callejero. Anexo a la pregunta, ¿tienen algún tipo de fotografía de protesta que no sea en un entorno de marcha? Ejemplo, huelgas de hambre, conciertos de música, protesta, cosas de protesta. Sí, sí, en mi caso, claro, o sea, la marcha y la protesta es una partecita de todo lo que engloba este trabajo de comprender el contexto en el que vivimos, de tratar de captarlo y expresarlo de diferentes maneras, unas veces más concretas, otras veces más abstractas, otras veces, o sea, porque para mí es fundamental la emoción personal en relación a todo eso, la emoción de las personas con las que contacto, el tiempo dedicado para entender esos sub y bajas que motivan esa protesta, que la calman, que la cambian. Hay gente que no piensa, muchísima gente no piensa igual que cuando protestaba en 2014, unos más, otros menos. Entonces, toda esa continuidad, y eso pasa por otros momentos que pueden ser huelgas de hambre o pueden ser celebraciones o pueden ser momentos más íntimos de estas mismas personas o de grupos similares, ¿no? Y bueno, hay algo que preguntaba Perro Callejero. Bueno, voy a dejar que los otros compañeros hablen porque había una pregunta de Perro Callejero antes A ver. que podríamos discutir un poquito también, pero sí es importante que creo yo, la protesta es una partecita donde confluyen situaciones previas mucho más quizás interesantes que ese momento de protesta. Sí, hay performance, hay gente que hace huelgas de hambre, que se encadena en sitios públicos, que simplemente se para con un cartel en un lugar, ¿sí? Hay, digamos, aquí ha pasado que las colatones y todo ese tipo de manifestaciones es parte de todas esas formas, esa variedad que hay de manifestarse. Y yo trato de complementar todo ahí, ¿sí? Como que trato de llegar siempre a donde se puede. Ok. En el caso de Eric. Y yo, en lo personal, como temas sociales, también tengo como trabajo anexo a las manifestaciones que hablan de los conflictos sociales como en Chile, que al final terminan en protesta, como eso, así lo trabajo, como con cosas un poco más separadas. Y dentro de esta misma época de protesta es como salir un poco de donde es como la manifestación central, como por lo menos acá en el centro de Chile, y ir a cubrirla como son la lucha en los barrios también. Como por lo menos aquí donde vivo yo, también he cubierto, no sé, en funeral porque mataron a un loco que es de mi barrio, los policías. Entonces como también como cubrir esas cosas, porque al final es gente que siempre ha luchado, que sigue luchando, que como de escasos recursos también. Y también es importante mostrar como la historia de ellos, pues, y ellos también quieren como ser escuchados. Pues. Entonces es como re Sí, importante salir de esto, de este núcleo de la protesta de acá y ver cómo se mueve alrededor también. Y quiénes son las Sí, personas que entender mueven. cómo toda la política, ¿no? Fundamental, sí. en Y ese todo el sentido, a mí contexto. me pasa que el tipo de fotografía que hago normalmente, que es street, es como un street documental, algo así, se enlaza directamente en el porqué las manifestaciones. ¿Sí? Como las personas en situaciones de vulnerabilidad, marginalizados, esclavizados prácticamente. Sí, como cómo se va dando todo eso hasta que llega un punto en el que ya dice la persona como, no más. Sí, ya me mamé de ser un esclavo, me mamé de que me jodan, me mamé de que me tengan oprimido y que no tengo garantías de salud, no tengo garantías de educación, no puedo hacer nada más que trabajar y matarme toda la vida para eso. Sí, entonces como que todo se va enlazando ahí poco a poco.
Claro, es que la protesta es un punto donde confluyen mil factores y es importante que los trabajemos, que tratemos de entenderlos, que vayamos llevándolos, porque si no vas a llegar al punto donde todo es, digamos, acción, pero la sustancia detrás, lo que sostiene esas acciones es lo que debemos tratar de comprender. Como menciona Eric, es fundamental el contexto que vives previo a esa protesta o después de esa protesta, ¿no? ¿Cuáles eran estos jóvenes? ¿De dónde venían? ¿Qué le sucedió, ¿no? Acompañar a las familias, a las personas en situaciones vulnerables, luego de estas situaciones, de estas acciones tan llamativas, ¿no? Y tan explosivas. La gente vuelve a sus casas y sigue pasando mil situaciones complicadas. Entonces, ¿dónde está nuestro verdadero interés? ¿Cuál era nuestra? Acompañarlos, ¿no? O sea, comprender mejor, compartir mejor. Bueno, aquí nos están haciendo también preguntas a nivel ya un poco más técnicas. Cuéntenos un poco del equipo con el que salen a la calle. Aquí también le están preguntando a Luis que cuál es el secreto para publicaciones el mismo día, o sea, a nivel de revelado, cuál es el secreto para realizar publicaciones el mismo día rápidamente. Que si tienes revelados preestablecidos, pasas las fotos al celular desde la cámara para subir al instante. ¿Qué pueden recomendar? ¿Qué pueden ¿Esa me la recomendarles estoy a los preguntando a mí? autógrafos de calle y aficionados para esto? Sí, como que entre los tres contesten todo eso, como que comencemos con el primero. ¿Qué equipo manejan? Digamos, bueno, yo en este momento una D750 con un 35 y un 50, ¿sí? Son mecánicos, Ok. entonces todo es manual. Lo que he hecho de manifestaciones, tropeles y todo esto, al principio fue con una 5D Mark II y un 38-76, que es un lente de plástico, pero me sirvió un montón. A lo último terminé fue con un 40 milímetros, no tan ciego como el 38-76, entonces se notó un poquito la diferencia en la nitidez y todo ese tipo de cosas. Eh, Caí en un juego en un momento de como los de prensa que están como, no, ya, tengo que mandar ya. Entonces, mientras están en el tropel, entonces van pasando fotos al celular y van revelando rápido en Snapseed o Lightroom portátil o cualquiera de estas aplicaciones para fotografía y van enviando de una vez, así como en tiempo real. Entonces, Ujú. en un tiempo dije como me voy a dar la pela también y lo voy a hacer. Entonces empecé a hacerlo en Snapseed, sobre todo lo hacía. Pasaba JPGs al celular, editaba rápido, pero ya después uno empieza a entender el problema de hacer eso. Sí, entonces le baja de 300 dpi a 70 dpi, sí, todo ese tipo de cositas. Eh, ya ahorita no siento tanto ese afán, ya sé que lo puedo hacer, ya sé que tengo la capacidad de hacerlo. Entonces llego a la casa, me siento, así esté cansado o lo que sea, escojo muy bien las fotos, cada foto le hago su revelado, porque todas son un mundo distinto, todas son un mundo diferente. No tengo presets, no tengo preestablecidos, pero sí sé a dónde quiero llegar con la línea gráfica. Entonces siempre busco llegar a ese punto que es mi estilo, ¿sí? Y ya, eso es En el caso lo de que trato de Oscar. hacer. A veces publico muy tarde porque me dedico mucho tiempo a cada foto. Ujú. En lo personal, la ¿Cómo? inmediatez, sí, no, por mi lado, que decía Cristian, Sí. eh, en lo personal la inmediatez nunca ha sido mi principal motivación. O sea, hay encargos, hay trabajos que hago mucho más rápido que otros, sobre todo en contexto de encargos, ¿no? Pero para mí es fundamental tener un tiempo de reflexión y de revisión y de conversación con la imagen y el contenido y las personas y eh, o sea, no, mi búsqueda no se guía por estar más rápido que nadie o publicar más o tener más like, sino en verdaderamente tratar de generar algo que yo haya pensado, conversado, analizado
y que termine dejando, y por lo tanto a nivel técnico voy bastante tranquilo, voy haciendo mis fotos, a veces más dependiendo de la situación, a veces menos cuando pueda tomarme la pausa y, y busco que cada imagen tenga su carácter, ¿no? Y eso uno lo va también con el tiempo como viendo. Hay escenas que ves y ya sabes lo que vas a buscar de esa imagen a nivel técnico, ¿no? A nivel visual, pero porque para ti tiene un valor emocional, una carga específica que vas a expresar luego con revelados y cosas, o a potenciar, pero me hace falta ese momento también para escribir, para pensar. Eh, no, yo creo que la inmediatez también nos está comiendo mucho. Entonces es una guerra por publicar rápido, por mandar más rápido y mandamos más cosas vacías, más cosas que salen sin darle el carácter personal y la reflexión que pueden tener, ¿no? Y eso es, para mí por lo menos es muy importante. Y Eric, vale, como que esas como comparativas ahí. Eric, ¿cómo manejas Sí. tú esa dinámica de flujo de trabajo? Yo un poco las dos. Mira, en lo personal trabajo con una 5D Mark III y un 24 milímetros fijo, un Sigma. Nada más, porque el 50 se me echó a perder y así trabajo de hace tiempo, desde Ecuador y todo, solo con 24. Creo que acá en Chile 2 veces he usado un 70-200 y no me gustó, porque ya estoy acostumbrado a estar adelante, a moverme con esa distancia focal. Pues uno también se va acostumbrando a distancia y ya veis la escena y ya sabéis si el lente te sirve o no, y eso es como re importante también, como conocer bien el equipo en ese sentido. Y en cuanto a la publicación, yo creo que un poco lo de Oscar y lo de Luis, también porque con migrar con el colectivo un poco también en su tiempo funcionamos como medio de, como contrainformación a lo que publican los medios acá y compartíamos como hartas fotos con medios extranjeros. eh, entonces ahí sí intentamos, nosotros tenemos una oficina de cómo migrar ahí en el centro de Santiago, intentamos llegar a cierta hora, nos juntábamos en la oficina, editábamos rápido y mandábamos. Pues, ¿cachai? Y en nuestras redes publicamos el otro día ya con un poco más de tiempo y hacíamos como una mini edición de las fotos de todo. Porque generalmente, sobre todo al principio, usaríamos 3, 4 fotógrafos mínimo. Y en lo personal también intento como cuando voy a una marcha publicar al otro día las fotos, pero sí no tiene nada que ver como con el trabajo que quiero hacer como más a largo plazo. Como que o hay muchas fotos de las que quiero como para el proyecto, esto que he pensado con el tema de las manifestaciones, que no publico tampoco, porque si bien no van como con el relato de que no sé, las 10 fotos que voy a publicar en Instagram de lo que pasó el día anterior. Okay. A mí, a mí personalmente me ha pasado que, digamos, son las 11 de la noche y no he publicado las fotos. Me empiezan a escribir hey, ¿qué pasó? Quiero saber qué pasó. Quiero saber cómo fue. Quiero saber desde su punto de vista. Cuénteme usted qué fue lo que pasó, pero quiero ver la publicación. O le pasó algo porque no ha publicado, qué pasó, no sé qué, sí. Es curioso que, sí, lo que dice Eric, uno se vuelve como una Un medio, de contraposición a ese medio oficial que está contando desde su punto, a pesar de que habla de imparcialidad, se vuelve uno una fuente de información también para la gente que lo sigue, de cierta forma. Entonces ahí es cuando uno dice como, uy, fue madre la inmediatez. Sí, entonces como que buscar un equilibrio también ahí, me parece pertinente. Sí, también tener lo que dice el testigo como una charla con la imagen. Ya ahorita lo hago más tranquilo. Sí, ya no busco como esa rapidez o tal. Ya sé que tengo un tiempo prudente, ya sé que me puedo sentar tranquilo, dialogar, buscar, mirar, construir. Y es una dinámica chévere también, darse esas pelas. Claro, y además porque también como que digamos lo que mencionábamos un poco al principio, ¿no? Saber qué función tienes, cuál es tu rol, con qué quieres aportar, ¿no? Con qué quieres contribuir a las múltiples voces que están corriendo alrededor. O sea, yo no puedo competir, ni quiero, ni es mi intención. Tengo amigos muy buenos haciendo trabajo de agencia, muy rápidos, con un conocimiento, y ellos están cumpliendo ese rol porque quieren, porque les toca, cada quien decide, ¿no?
Tengo otra cantidad de colegas y amigas y compañeras y compañeros que están haciéndolo a su manera, unos más rápido, otros más lentos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos, a cada quien le toca reflexionar un poco y asumir un poquito, bueno, cuál es mi tiempo, cuál es mi voz, cuál es mi visión, qué quiero aportar. Y eso dependerá, entonces, decir, bueno, si quieres ser rápido, ¿te parece que la inmediatez es más importante? Bueno, esa es tu función, pero No, asume la responsabilidad. digamos, es como buscar un equilibrio, ¿sí me hago entender? O sea, no es competir contra nadie, sino, digamos que en mi caso fue en el punto de decir, yo también lo puedo hacer, ¿sí? Es como una vaina personal también. Pero sí, no es buscar competir contra nadie. Obviamente cada No, quien va a sus ritmos y cada quien va a sus formas, que es totalmente respetable. exacto. Y a lo que, no, y a lo que me refiero es que, claro, ellos tienen, por lo menos las agencias, tienen un modelo de trabajo basado completamente en la La inmediatez. inmediatez, sí, claro. Súper Entonces, rápido. claro, el que asume eso tiene que saber que, bueno, tiene un, una estructura técnica, pero además tiene una cuestión, una responsabilidad muy amplia. Porque si tomas y mandas y no tienes un tiempo para la reflexión y no tienes un tiempo para la revisión, bueno, asumes lo que venga al respecto. Y también, bueno, cuál es tu voz dentro de eso, ¿no? Sí, Y yo soy... hay un puntico interesante aquí que preguntaba Perro Callejero, que preguntaba Dale. si recomienda el uso de luces artificiales, Ah, sí. flash, luz continua, ¿no? También depende mucho de cuál es la visión que le quieres dar, ¿no? De cuál es como la estética personal. La estética, Sí, sí. claro, y aquí hay una compañera que utiliza mucho flash, que construyó un lenguaje y una visión que, que, ¿Cómo se que llama? ¿Cómo se llama para recomendados de cuarentena? se llama Natalie Keysar, luego lo escribo, Ah, dale. eh, que ha desarrollado, o sea, tiene un lenguaje único, muy personal, muy sutil, eh, utiliza el flash, es parte importante del trabajo, pero es porque es una búsqueda personal, ¿no? O sea, también es como, no queremos como agregarle o quitarle artificialidad, cada quien buscará cuál es su parte técnica de manejo de luz, ¿no? Y lo importante es, bueno, si eso aporta a la narrativa que estás construyendo, ¿no? Si aporta a la visualidad que le quieres dar a la imagen A para la que tenga narración. una capa, una Digamos, yo, capa, una capa más personal de expresividad, ¿no? digamos, yo personalmente, en medio de un tropel, no utilizaría un flash. Por más que esté oscuro, me toque forzar el ISO, lo que sea, no utilizaría un flash porque eso puede poner en alerta y en riesgo a las personas. Sí, digamos, es tan tensa la situación que uno dice, imagínese estar en un boleo así bien bravo, recibiendo bombas, recibiendo gases y que usted le boten un flachazo en medio de eso, usted queda, uno, le va a molestar la visión y dos, va a ser una alerta también, ¿sí? Va a poner en riesgo a las personas. Digamos que yo utilizo, o sea, utilizar el flash en medio de esa situación específica, yo personalmente no lo recomendaría. Puede ser y puede no ser, o sea, es una construcción del lenguaje y la gente va aprendiendo también. Alguien con experiencia como ella va construyendo ese lenguaje y un manejo técnico para, no, aparte de no importunar, para no comprometer a nadie, pero es una expresión técnica. Lo verán después cuando tengan tiempo como... Ahí estoy compartiendo las imágenes Mm. eh, de ella. y obviamente es como, hay luz de día, hay un montón de luz, ahí el flash prácticamente ni se nota, pero agrega algo que esa persona está buscando en su narrativa, en su manera de ver la imagen. Y Sí, bacano eso ver también esa visión de una mujer en este campo, ¿no?
Ellas cuentan las historias de otra manera, con otro sentido, con otras cosas. Algunas sí, otras no, otras hay de todo, ¿no? Y eso es lo Todos, importante todos contamos de diferentes maneras. de la Ujú. pluralidad de voces y de la pluralidad de acercamientos y de saber que no todo es un boom boom y no todo es la necesidad de humo y gases. Y Bueno, llevamos hora 40 minutos. Ya para terminar, me gustaría que me contesten, Eric, para usted, ¿qué es una buena protesta social? No sé, qué difícil. ¿En qué sentido? ¿Como en movimiento o en la marcha? Sí, digamos Para mí que una buena protesta social sería que al final se logren los cambios que se piden. Como- está interesante esa visión. o lo más cercano a eso, como protesta en general. Para Luis, ¿qué es una buena Para protesta mí, para usted? más que sea buena o sea mala, yo creo que es argumentada, ¿sí? Si usted va a salir a protestar, que sepa por qué lo está haciendo, ¿sí? Que sepa qué es lo que va a hacer ahí, que sepa y sienta de verdad eso que lo está indignando y que lo está motivando a salir a esa calle a decir, estoy mamado, ¿sí? La forma, no sé, yo siempre le pregunto a la gente cuando me dicen como, es que salen a tirar piedras, es que salen a romper, es que no sé qué, esa no es la forma correcta. Siempre le devuelvo la pregunta, entonces, ¿cuál es la forma correcta? ¿Sí? Si ya se siguió un conducto regular, si ya se habló, si ya se buscó la forma, el pacifismo, no sé qué, entonces, ¿cuál es la forma correcta? No buena ni mala, sino cuál es la forma correcta. Siempre devuelvo esa pregunta. Pero creo que la vaina es en ser consecuente y en saber qué es lo que estoy haciendo ahí, ¿sí? Y en lograr que las otras personas que por lo menos están cerca mío entiendan por qué estoy ahí. Me parece importante. Testigo. eh, yo creo que la legitimidad de la protesta viene de quien la ejerce, ¿no? Cada quien sale por sus razones, cada quien se manifiesta de una manera. Obviamente empiezan a entrar intereses, ¿no? O sea, en algún momento aquí hubo protestas donde había muchos jóvenes por voluntad propia, otros eran un poco empujados, pagados, utilizados, ¿no? Pasan cosas, se agregan capas, pero yo creo que la protesta es legítima para quien la ejerce cuando la situación se le vino encima, ¿no? Y está desesperado y como decía Luis, mamado de todo, cansado, ¿no? Y dice, bueno, ya me voy para la calle a manifestar mi descontento. Luego, claro, hay niveles de agresión y de agresividad y violencia que, bueno, eh, nadie quisiera justificar el daño hacia otro, ¿no? Pero la gente colapsa, también la educación que han recibido, el contexto en el que viven, las posibilidades de expresión que vinieron antes, porque mucha gente llega a un punto en la protesta más violento, habiendo pasado puntos previos, ¿no? Y si nada dio resultado, la gente colapsa. Entonces, la protesta, como decía Eric también al principio,